Recinto Paranormal, sean bienvenidos una vez más a este espacio donde, bueno, tocamos tema no solamente de investigaciones paranormales, sino también tema que tiene que ver con nuestras investigaciones directamente o con temas relacionados, ¿no? a este mismo tenor. El día de hoy vamos a tocar este tema de las señales del más allá y para eso me acompaña mi estimada Giovanna. ¿Cómo estás? Hola, hola a todos, buenas tardes. Bien, gracias. Súper tranquila. Bueno, el día de hoy vamos a agarrarnos el tema de las señales del más allá, porque evidentemente hay ocasiones que durante toda nuestra vida hay señales que a veces no entendemos. Y vamos a hablar un poquito de todas ellas, porque pues muchas de las veces no entendemos el mensaje hasta que vemos la respuesta. No la relacionamos, ¿no? Muchas veces tú tienes un tema y de repente ya cuando ves una solución a esos problemas te das cuenta que las señales ahí estaban. Y me gustaría empezar, Joana, con algo como tan sencillo como los sueños premonitorios. ¿Has tenido tus sueños premonitorios? He tenido sueños premonitorios, incluso hace poco también he experimentado algunos. He tenido algunos sueños, digamos, súper curiosos, donde, digamos, sobre la cama veía una cantidad de insectos y de repente la cama se transformó como una tumba. Y luego como que siento que estoy aquí en mi cama, pero siento que estoy como en otro plano. Y entonces de repente entre esa lucha despierto y precisamente como que al abrir los ojos lo que observo es el montón como en la tumba y veo claveles rojos y amarillos. Esta clase de sueño premonitorio es supremamente interesante porque yo aquí en Monterrey, digamos, no conozco a nadie, entonces para mí es difícil poder interpretar qué clase de mensaje me está dando, ¿ves? Entonces, pues lamentablemente murió una señora cercana, digámoslo, ¿sí? No la conocía, pero sí fallece esta mujer. Ahí, ¿qué es lo premonitorio como tal? Precisamente los insectos, este tipo de mosquitas que representan obviamente la muerte, los claveles rojos y los amarillos y la tumba como tal, que era mi cama y pues estaba muy cercano, digamos, del espacio donde vivo. Mira, bueno, ahí con eso hay muchas veces se confunde con una pesadilla, ¿no? Por ejemplo, bueno, hablando de Giovanna, una persona, pues, cada que tiene un sueño, ¿no? Recién se despierta y lo primero que hace, no hace nada más que tratar de en ese momento lo que sueña, interpretarlo o digamos que anotarlo, hacer una especie de como de guía y tratar de entender un significado. Eso es una cosa que tú haces casi todos los días. Y desde siempre, o sea, desde que yo tengo conciencia, desde muy pequeña que he podido como que escuchar o analizar este tipo de cosas como hacia la sensibilidad, es que se fue generando y fue fluyendo un poco, ¿no? Y poder como que creer en este tipo de sueños para poder identificar qué es un sueño, qué es una pesadilla, qué puede ser premonitorio, hacia dónde va, qué es lo que me está mostrando, porque son un rompecabezas. Claro, ahora queremos aclarar que no todos estamos hablando de sueños caóticos o No. difíciles o cosas de estas, no. Estamos hablando de señales del más allá, ¿no? Por ejemplo, también al hablar de señales del más allá a través de los sueños, también significa que sueñes constantemente con algo. ¿Te ha sucedido que sueñas repetidamente, no? Bueno, muchas veces es difícil que un sueño se repita, pero no digamos que sea el mismo sueño, sino que haya elementos en ese sueño los cuales se repitan, ¿no? Por ejemplo, andas tú en la calle, ves un coche rojo, ¿no? Andas tú en otra ciudad, sueñas que estás en otra ciudad y ves ese mismo coche rojo. Te despiertas en la calle y lo ves ese coche rojo. ¿Te ha pasado a ti que tengas alguna especie de sueño que tenga alguna señal ahí dentro? Mira que es muy curioso porque sí he tenido esta experiencia. Soñaba bastante, digamos, con un territorio como tal. Al soñar con este territorio, bueno, en sí, recordando, son dos, pero hablemos del más familiar. Familiar, para mí,
como que lo estoy soñando o lo estaba soñando todo el tiempo. Fíjate que soñaba con ese territorio, conocía, digamos, las entradas, las salidas. Haz de cuenta como una colonia, dicen aquí, ¿no? En Colombia, pues es un barrio. Entonces llegaba yo, digamos, como a un barrio y yo lo empezaba a recorrer. Incluso tenía amistades o un grupo que conocía dentro del sueño. Y cada vez que llegaba a buscar a estas personas y ellos me guiaban por ciertos lugares. Entonces, a medida que iba cambiando o que pasaba algo nuevo dentro de este sueño, yo podía analizar o comprender qué pasó aquí. Aquí hay algo que no cuadra, movieron algo, pasa algo acá. No sé si algunos hayan experimentado ese tipo de situación o de sueño. Eh, para mí, no sé cómo llamarlo. Tal vez Bueno, es como un tipo de viaje. una repetición. Ahí también, bueno, eso ya entramos a otro tema. También hay los sueños son donde vemos a familiares, vemos a personas que conocimos en vida y nos dan mensajes, ¿no? También yo he tenido muchos de estos sueños que ves a una persona que ya no está, ves a esta persona con la que conviviste mucho y a veces te da ciertos mensajes Claro que que sí. tú crees que es un sueño, pero ¿qué pasa? ¿Cómo verificar o cómo comprobar que el sueño, que el mensaje que te dan en el sueño, cómo comprobar que tiene lógica? Porque yo me he topado también, entre tantas y tantas personas, me he topado con casos de gente que tiene como en ese momento conciencia que está contactando, que está hablando con su familiar. Y es tan genial porque al tener esa conciencia de que ya partieron, que ya están fallecidos, realizan preguntas o una comunicación con temas más actuales en cuanto a las situaciones. Claro, Por ejemplo, en los familiares, cuando ellos les han preguntado algo a la abuelita, por ejemplo, vamos a decir que tú sueñas a tu abuelita, le preguntas por una situación que tú no sabes, pero la sabe tu tío, la sabe tu papá o la sabe cualquier otra persona y te la da. Digamos que esa información es muy privada, muy exclusiva. Entonces, cuando tienes estas señales, ahí sí te estás dando cuenta que realmente esa conciencia está presente y en tiempo actual. Ahí descartas que sea un sueño porque te está dando un mensaje directamente. pues sí, sí es un mensaje pues a través del sueño como tal. Hay algo interesante con los sueños de los fallecidos y hay que tener en cuenta y ser muy conscientes de que si lamentablemente una persona ha perdido su ser querido, pues recientemente, es muy normal que va a tener este tipo de sueños porque está como reviviendo momentos de forma inconsciente, digámoslo, ¿no? Entonces, aquí ya se puede descartar de que obviamente es un sueño, digamos, premonitorio o un mensaje de un fallecido. Señales más allá. Bueno, hay muchas. Para no clavarnos, luego traemos un tema de sueños específicamente. Sí, eso es verdad. Algo interesante y lo voy a decir como un tip, es que básicamente cuando se sueña con los fallecidos no tienden a entregarte mensajes, hablar como estamos hablando nosotros acá fluidamente. Ellos llegan normalmente y te entregan una sola palabra. Y esa palabra, por ejemplo, medicamento o las pastillas. Entonces se está hablando algo sobre la salud o hay que buscar la simbología de lo que está nombrando el fallecido. Es como un mensaje que está brindando directamente. Bueno, pero ese mensaje te refieres más a una especie de señal. Claro, de señal, De porque ya es señal. un mensaje directo del fallecido hacia la persona. O que es como una señal que también buscas, Por porque supuesto. no necesariamente la comunicación viene como tal. Bueno, vámonos ahora a otro tema, bueno, dentro de lo mismo, señores, que hemos tenido todo el mundo alguna vez en la casa, y esto se me hace muy interesante porque parece muchas veces de película o de mucho terror este tipo de señales, y son como cuando en tu casa los mismos aparatos, las mismas señales
van fallando ahí cosas, ¿no? Digamos que se prende la licuadora, el foco hace señales, la tele se apaga, se prende. ¿Te ha tocado una experiencia, no? De que tú en tu casa, a través de los electrodomésticos o a través de aparatos, ¿sientas tú que haya sido un intento de comunicación alguna vez? Bueno, si hablamos de experiencias, yo tengo un montón de experiencias realmente. Fíjate que en algunas situaciones, estaba yo en Bogotá y estaba pasando por un estado muy vulnerable, demasiado estrés y todo esto. Y de esos momentos en que tú llegas y te pones a hablar con Dios y empiezas a hablar y a soltar y luego dices, por favor, dame una señal. Entonces ocurre que la televisión se encendió y se apagó. Y entonces ya fui más tonta porque hay que saber pedir las señales, chicos, porque resulta que pides una señal y te quedas en la misma porque no dices, bueno, si la señal que me brindas es positivo, lo entenderé. O si es negativo, pues la televisión se encendió y se apagó y quedé en las mismas porque no aclaré la cosa, porque estaba en depresión y en una situación así vulnerable. Muchas veces, sí, no, eso es cierto. Muchas veces pedimos señales, pero no decimos cómo le identificamos si es buena o mala, ¿no? Fíjate que yo me han pasado muchas situaciones increíbles con el equipo de aquí de Instinto Paranormal. Muchas situaciones en las cuales aparatos apagan, prenden, responden, infinidad. A través del tiempo, bueno, una de las primeras experiencias fuertes que tuve, las voy a platicar, y eso tuvo que ver, y ahorita igual, ustedes comenten si les ha pasado, ahorita si tú te recuerdas me comentas una. Claro. Hace muchos años, más de 20, yo andaba haciendo, pues, en las investigaciones, ¿no? Entonces había unos chicos que me habían hecho en su examen, estaban haciendo un documental de un investigador paranormal. Ellos, era para una tesis de ellos, ¿no? De la universidad que estaban. Entonces anduvieron conmigo más o menos una semana, siguiéndome, grabándome y tal. Bueno, la cuestión es que yo entre estas vueltas tenía como si fuera, pues, una persona que anda checando varios negocios, ¿no? Yo fui con varias personas ese tiempo y pues sucede que caímos con un niño fidencio, con un fidencista, ¿no? Con una materia, entre todos los casos que estaban cubriendo conmigo. Entonces, eran dos muchachos, me acompañaron, llegamos a la casa, ahí en la zona norte de Monterrey. Entonces, estábamos ahí, pues, yo se los estaba presentando, estábamos platicando un poquito, les estaba diciendo un poquito del tema fidencista. Ellos estaban como un poquito asustados porque la casa obviamente estaba llena como de altares y ya sabes cómo son los templos fidencistas con las casas, ¿no? Cómo es la vida de ellos. Entonces en eso yo veo que el tipo, la materia, empieza como a llorarle los ojos, ¿sí? O sea, se empieza como a cristalizar sus ojos, como cuando tienes mucho sueño, ¿no? Que se te empiezan a llorar los ojos. Ajá. Pero él se le estaban quebrando de una manera impresionante. Y eso pasa porque cuando están en ese estado es que quiere decir que anda algún ser espiritual cerca que quiere, como sabe que son cajones espirituales, quiere meterse, entrar en ellos, ¿no? Entonces, cuando estábamos como que en esa duda, ¿no? Yo les empiezo a explicar a esos muchachos, ¿no? Lo que pasa es que anda un espíritu cerca, no sé si sea el del niño Fidencio, que quiere entrar en él porque él lo recibe. Entonces en eso estaban asustados y de repente, donde yo les estaba mencionando de Fidencio, un estéreo modular, no sé si aquí se le llama estéreo modular, un sistema de sonido, ¿no? Vale. De cassette, de casetito, de repente se enciende y se empieza a subir el volumen así, o sea, la perilla se empieza a dar vuelta y estaba una canción del niño Fidencio, no me acuerdo, una alabanza del niño Fidencio. ¿Sintonizó eso? Sí, se prende en la canción del niño Fidencio y se empieza a subir el volumen hasta que topa. Entonces estos chavos, haz de cuenta que nosotros estábamos aquí de este lado de la pared y donde está estaba un poquito más hacia allá estaba el estéreo, el radio modular ese. Entonces se asustan
y la materia se llama Enrique. Rápido se para y le baja. Entonces estos chavos bien asustados, oye, ¿dónde está el control? ¿Dónde está el control del radio? Entonces le dicen, ¿para qué quieres el control? Este es un aparato antiguo, no tiene control. Se asustaron, se quedaron así. ¿Y cómo se prendió? No sé. Y mira, y en eso que Enrique agarra el cable del modular y estaba desconectado. Realmente no tenía control. No, en ese momento querían ellos, querían salir corriendo porque acababan de presenciar algo que en su vida habían visto. Claro, esas son unas experiencias maravillosas. A mí me ha tocado también que se emprenden los aparatos. Tengo un video por ahí también de la casa, donde no sé si te lo he mostrado, pero este video, es un caso largo. Total, había mucha actividad. De hecho, el equipo de Instinto Paranormal estuvimos ahí haciendo investigación ya hace como 3 años más o menos. Y también logramos detectar muchas cosas. Bueno, no voy a hacer el cuento muy largo porque es un tema bastante extenso. Ujú. Pero esos días que habíamos movido cosas ahí en el patio, ahí en la alberca, donde la estaban haciendo, pues figúrate que ya empezaron a partir de eso que movimos, se empiezan las casas, se cerraban puertas, se abrían, seguía gente que estaba hablando en la primera planta. Ujú. Un sábado de la tarde, yo estaba a 6, 7 arriba, y empiezo a escuchar como un rumbidito, como si fuera una lavadora de esas de coche, ¿no? Entonces me asomo por la terraza, veo no hay nadie haciendo ruido. Digo, entonces es en la casa. Donde voy bajando por las escaleras, empiezo a escuchar el ruido en la cocina. Y cuando llego me voy sorprendiendo que la licuadora estaba encendida en el 1. Obviamente sí estaba conectada, no fue como el otro caso. Pero digo, ¿quién? O sea, yo vivía solo. ¿Y quién la encendió? Porque una cosa es que de repente un foco, ¿no? Tiemble. Claro. Una cosa es que de repente música suene. Pero ya que enciendan la licuadora, ¿no? Que sabes, de botón. Y ahí sí ya empezó un poquito más. Pero esto fue ya más reacción por lo que se descubrió bajo la tierra, ¿no? O sea, por lo que sacaron como tal. Sí, son cosas Bueno, muy eso ya fuertes. es un tipo poltergeist, ¿le puede llamar? No, el poltergeist se lo produce una persona. Eso es más una como señal ya más de bajo nivel, de bajo astral. Ya es un tipo de agresión. Y hubo agresiones también. Luego hablamos de ese caso. Pero sí, evidentemente fue una señal del más allá muy clara, en la cual, pues bueno, nos tocó ahí lidiar un ratito, ¿no? Tú ya ves que ahorita pues está muy calmado. La casa está tranquila. Pero es una de tantas señales. Ahí también, dentro de la casa, también en esos tiempos, pues no apagaban ni prendían. Lo que sucedía es que, bueno, puede ser algo más natural, ¿no? Pero sucede que yo iba ya a subir y el último foco que tenía iba que apagar como 4 o 5 veces antes de apagarlo. Cuando yo ya iba a la segunda planta que tenía que pasar por ahí, tronaba. Pero se cuenta así, ¡pum! Y se apagaba. Bueno, otra vez puse otro, ¡pum! Otra vez. Oh. A la 4ª vez ya había puesto 2. Dije, bueno, ya ves que es un ventilador. Ya tenía 2. Pues la última vez que me dio señal, los 2 también explotaron. Y sobre señales, pues bueno, también he tenido, por ejemplo, cuando era radioaficionado también me quedaba yo en las noches buscando estaciones de otros países para hablar, y a veces que me quedaba yo con los audífonos dormidos escuchando ese ruido gris que produce la radio cuando está en una frecuencia. Sí. Y ahí me pasó algo de lo más increíble o de lo más insólito, ¿no? Que fue que yo estaba quedándome dormido en una silla y empiezo a escuchar voces. Y le bajo al radio, una radio para comunicarse, y ya no escuchaba nada. Le volví a subir y escuchaba las voces.
hasta que se me ocurre preguntar, ¿estás aquí? Y me contestaban, pero como en las películas, así como en el medio del... Sí, sí, Como ese hormigueo que hay, la sí, vibración. así estuvo la voz también comunicándose un tiempito, como 2 o 3 minutitos, ahí como que se tardaba, como que se iba y se venía. Para que no digan que era una estación de radio, no, es un tipo de frecuencias donde no hay estaciones comerciales. También me tocó mucho en esa época, una época muy, muy extraordinaria para hacer este tipo de contactos. Y ahí pues que mucha gente también con la que he platicado en los 80 sobre todo les pasaba que estaban viendo la tele. ¿Te acuerdas aquellas teles grandes, no? Claro. De blanco y negro y algunas de Sí. colores, pero gordas así. También la gente lo podía ver. De repente estaban viendo una imagen, se quedaban dormidos. Antes en aquel tiempo las televisoras apagaban la señal y se quedaba la La televisión. lluviecita, o se le llamaba a uno. Ujú. Entonces mucha gente se quedaba dormida. De hecho, le relajaba, ¿no? Esa vibración. Sí, se relajaba. Y en la noche lo despertaban y empezaban a escuchar y ver adentro de la tele, en la pantalla, rostros. Ay, qué miedo. Sí, mucho. Yo nunca pude experimentar algo así, pero... Jamás de aparatos con nada. No, de eso de aparatos así como tal, no. Ni en la radio, no, la verdad no. Nunca. Bueno, Como no, la me falta radio o la experimentar. televisión, no. Pero está súper interesante encontrar personas que han tenido ese tipo de experiencias. Poder escuchar eso también es súper interesante. Fíjate que en aquellos tiempos, los 90, pues estaba empezando un poquito de auge todo esto de las psicofonías, porque en aquel tiempo para la tecnología de aquellos años resultaba algo impactante, emocionante, súper de película. Entonces, cuando empiezan a ver estos reportes también de ciertos personas, ¿no? De ciertos eventos donde les pasaba eso, ¿no? Ujú. O se apagaba la tele y como eran así estas de tubo catódico, así esas, no me acuerdo cómo se llaman, creo que el fly, no me acuerdo cómo se les llama esta cosa, no recuerdo, pero apagaba la televisión y como guardaban energía, a veces se hacía un Guardaba un poco. puntito, pero a veces se quedaban caras Como formadas. sí. Sí, no nomás la imagen de la tele, no, de la tele no, la apagaban la tele normal y pasaban y veían una cara. En aquel tiempo se empieza a ser tan conocido eso, ¿no? Como que, oye, dicen que a un gringo se le apareció esto. Oh, que estaba viendo la tele y se metió la voz de un alien o se metió la voz de un fantasma. Entonces movió mucho el pandero en aquel tiempo pues estas cosas que estaban pasando, ¿no? Esta etapa. Ujú. Y un alemán, a un señor se le ocurre hacer una prueba con la televisión y creó la técnica de las psicoimágenes. Es decir, que él agarraba una televisión, la agarraba de monitor con una cámara, grababa la tele y se hacía un efecto como cuando te pones en dos espejos. Te has puesto un espejo adelante de Claro, ti y otro claro. atrás, que se ven muchos. Sí. Bueno, esa retroalimentación, Pasillos, sí. ese pasillo, bueno, esa retroalimentación se formaba con la cámara de la televisión. Entonces en esos bucles, en eso de esto, pues grababan con una videocasetera, grababa esa prueba, ¿no? Digamos que hacía 3 minutos o 5 minutos de estas como gusanos de energía, este tipo de laberinto. Está súper interesante. Ajá, era un efecto de retroalimentación, donde Claro. la cámara tomaba la imagen de la tele y la tele recibía su propia imagen. Entonces era un bucle como medio energético que se veía increíble, pero aparentemente de primera mano no se veía nada. O sea, no veías nada, solamente veías esta retroalimentación. Pero ¿qué era lo que él hacía? Que él videogrababa esta sesión Ujú. y luego se iba con un equipo para edición y fotograma por fotograma analizaba cada imagen, ¿no? Imagínate, si era de 30 fotogramas por segundo, pues imagínate. ¿Qué imágenes lograba captar ahí? No, logró captar unas increíbles,
de personas conocidas, Oh, logró captar paisajes, logró captar caras, logró captar como escenarios. Klaus Schreiber se llamaba este señor, y fue una prueba que no se dio mucho o no fructificó mucho, ¿no? O sea, no, como que a la gente, al ser tan complicado, no el detalle técnico, sino el análisis, porque les voy a contar algo. En la fenomenología o la investigación paranormal, lo más sencillo del mundo, Giovanna, es meterte a un cementerio a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana, a un hospital, a un psiquiátrico. Eso no tiene gracia, eso no tiene chiste, eso no tiene nada, o sea, de especial. yo creo que ahí lo que están experimentando más que todo es adrenalina. Esa adrenalina. Ajá, la parte difícil de la cosa paranormal, de la fusión paranormal, es el análisis. Claro. El análisis, el hecho de desenmarañar, o sea, todo, ¿no? Tienes que agarrar todo aquello y voy a checar esta pruebita, voy a checar esta otra. Y el hecho de andar analizando cada imagen, cada audio. ¿Tú has visto cuánto me tardo para analizar 10 minutos de psicofonía? Claro, Me pueden llevar 3, 4 horas para 10 minutos. Para 3 minutos, perdón. así es. Imagínate checar un montón de imágenes por minuto, y en una de ellas pues tratar de encontrar alguna imagen definitiva. Hay muchas señales que mucha gente obtiene a través, por ejemplo, incluso no hay gente que del mismo tarot. Hay gente que del mismo tarot también obtiene ciertas señales. La Ouija, vamos a decir, como accesorio, pues bueno, es otra elemento más que se supone que también estarías teniendo señales del más allá. Y por referirnos a señales del más allá, no referimos a un muerto, o a mi abuelita, o a mi tío. No, Alguna fuerza. alguna fuerza. ¿Cómo identificas tú cuando tienes una señal del más allá? ¿Cómo la interpretas tú para saber si es buena o mala, o si el mensaje que te esté dando es real o no, o es bueno o no? Porque también, hay que decirlo, del otro lado también se engaña. Sí, existe lo burlesco, ¿no? Digamos, en mi caso, dentro de mis experiencias como tal, es súper interesante porque el cuerpo está adaptado para percibir algo que es malo. Cuando el cuerpo sabe que en tu entorno hay algún tipo de peligro, él se pone en un modo alerta. Y es de la misma forma que si se hace presente tanto una persona, un ladrón o una persona con malas intenciones, o lo mismo una entidad espiritual. Entonces, en ese momento, el cuerpo como tal se pone en alerta, que es ese escalofrío que te sube y te baja, o que te quedas paralizado simplemente. Esto podría estar hablando de una fuerza espiritual de forma negativa. Pero ahora, no solamente porque te subió y te bajó un escalofrío o te paralizaste, ya vienes a decir que es una fuerza espiritual. Existen muchísimos factores y dentro de ello está el entorno como tal. ¿Qué estaba haciendo yo para que una entidad se haga presente de esta forma a mostrarse? No es que la entidad se muestre amenazante, es que la entidad, esa es su energía, esa energía que emana. Entonces es energía negativa. Entonces nosotros la percibimos, pero ¿qué estábamos haciendo? Estábamos pensando mal, hicieron algo negativo en la calle, o pasaste y pisaste un trabajo espiritual de alguien, o ¿qué pasó? Eso tiene que tener un porqué, una causa. Entonces, esa parte es esencial. Ahora, si estás jugando desde casa, encendiendo alguna vela, pensando en querer traer un espíritu, hay que tener en cuenta, uno, si encendiste velas, si estás mentalizado en querer abrir un portal, y también hay que analizar, digamos, los cambios de temperatura dentro del mismo espacio, caliente o frío, y dado a este tipo de energía. Ahora, lo digo desde mi experiencia, pues estoy haciendo rituales, estoy haciendo cosas. Entonces, ¿qué pasa?
pues como yo sí estoy haciendo, obviamente un ritual, obviamente se está haciendo una invocación, entonces aquí es donde percibo este tipo de energía, la voz. Bien, ok. Entonces, eso es en cuanto a lo que percibes tú para identificar que estás teniendo una Sí, señal. digámoslo dentro de un ritual, este, dentro de un ritual se hace, digamos, la invocación y obviamente pues toda la atmósfera ha cambiado, ¿no? Uno la adapta para ese recibimiento. De ese recibimiento cambia el estado de temperaturas dentro del espacio donde se está trabajando. Es como lo percibo yo, lo que estoy haciendo yo. Y de allí, pues obviamente, los síntomas que se perciben en la piel, pues si se permiten ver, los aromas, muy importante, muy Claro, interesante. la clarisencia es fundamental. Exacto. Y bueno, tanto en invocaciones como en casa. ¿Has tenido tú alguna experiencia de clarisencia donde hayas de repente percibido sus olores? Muchas Hablemos, veces. hablemos desde el punto de vista de un ser fallecido, alguien que fue una persona, a también algún ejemplito que me tengas de algo que identifiques que no haya sido una persona. Sí, bueno, hablamos de un fallecido. Esto suele darse mucho en las consultas de tarot. En las consultas de tarot me recuerdo que estaba con una paciente y de repente veo una mujer parada junto a ella y yo se la describo. Y ella de una vez entiende de quién estoy hablando. Ah, no, pues es tal familiar fallecido hace tantos años. Ok. De repente se hace presente otra persona. No, no se dejaba ver, perdón, no es una persona, otro espíritu. No se dejaba ver, pero es súper curioso porque estás con la mesa tendida, las cartas, y de repente hay un aire que te empieza a circular y pasa y pasa y pasa. Entonces yo no, obviamente no podía verle, pero entonces digo, bueno, siento que aquí hay alguien, pero no me permite verlo. Entonces ahí lo que ocurre es que de repente lo que hago es pues, dirigirme a esta energía y digo, mira, ¿tienes algo que decir? ¿Quieres mostrarte? Pues empieza y me muestra muchas plantas. Y entonces le digo a la paciente con la que estoy, le digo, mira, me muestra muchas plantas y hay unas plantas secas acá y hay un patio así, esto. Y dice, ah, es mamá. Y luego un aroma de una flor, de una orquídea blanca especial. Y digo, pues la orquídea es la orquídea blanca que tiene un aroma más delicado, así, así, así. Y dice, es mamá. Y desde que ella dijo eso, pues empezó, digamos, el desarrollo como tal, a entregarme el mensaje que ella estaba dándole a esta paciente como tal. Esa es una de las experiencias que puedo contar acerca de fallecido. ¿Y cuál fue la otra que me preguntaste? Bueno, también en cuanto a cómo identificas, por ejemplo, una señal de alguien que no haya sido humano, vamos a decir una fuerza o alguna cosa que tú estés trabajando con algo que digas tú, esta es la madre, esta es la Santa Muerte, esto es esto. ¿Hay alguna manera de identificar eso? Sí, cuando tú aprendes bueno, tú tienes tus altares, tu espacio, y lo curioso de todo eso es que cuando manejas diferentes energías y tienes estos altares o has trabajado con ellas, pues percibes la diferencia entre cada una. La Santa Muerte normalmente, digo normalmente porque es muy celosa y te castiga y te lo quita. A mí me lo quitó, digamos, el aroma a las rosas. Y el día domingo, ella llegaba el día domingo y de una vez el olor a rosas y yo, llegó la flaca. Así, por ejemplo, ese. Por ejemplo,
¿quién más? Una de estas que tú dices que no es de algún fallecido ni de alguna fuerza con la que uno trabaje. A mí me pasó, digamos, con una fuerza que era un tipo de bulto negro, alto, sin forma, una masa, por decirlo de alguna forma, pero esto fue dado más que todo tras una experiencia para limpiar una paciente. Al limpiar este tipo de paciente, al aceptar este tipo de trabajo, ese tipo de fuerza se opuso y esta me vino encima a agredirme directamente. Okay. Y o sea, esa es una de las experiencias cuando, pues, hace muchos años, ¿no? Se me vino hacia encima como que, o sea, lo sientes amenazante, o sea, sientes ese escalofrío y simplemente miré que se me vino así sobre el rostro y yo, me rindo, no me hagas daño. Bueno, ahí estamos hablando de otro tipo de cosas, ¿no? Pero mucha gente... Pero son señales, claro, y son señales bien marcadas. La gente también, por ejemplo, identifica si el abuelito era el... Sí, ya huele a carta blanca, ya huele a caguama, ya huele a cigarro. Sobre la claricencia, ¿no? Sí, sí. Eso es súper interesante. Bueno, ya te dije sobre lo de la flor. Hubo una experiencia que tuve, digamos, dentro de una consulta. Iba a consultar a mi paciente. Ella se sienta ahí y de repente yo empiezo a tener una molestia en el cuello. Y yo, esa molestia que tenía. Y luego continuamos y le digo, pero tú no vienes sola, pero esa fuerza no se dejaba ver, pero yo la percibía, obviamente. Entonces le empiezo a decir y empiezo a decirle lo que estoy viendo. Y entonces ella me dice, no sé. Bueno, aquí lo que me estás diciendo del cuello y todo esto es que hace unos días, hace como unos 3 días, se ahorcó un amigo de mi hijo. Y yo estoy así con las manos y yo empiezo a tener unos movimientos raros y de repente, no sola, sí, o sea, eso como que solo fluye, ¿no? Y yo como que me vuelo las manos y digo, mira, huéleme las manos. ¿A qué te están oliendo? Y las dos dijimos al tiempo, grasa de moto. Dijo, él se lo pasaba mucho en la parte de afuera, como que haciéndole cositas a la moto, la armaba y la desarmaba y no sé qué. Entonces, pues simplemente se ahorcó. Entonces, esa fuerza aprovechó para venir, era porque quería enviar un mensaje a sus familiares, que el por qué. Ellos se preguntaban, su familia se preguntaba el por qué, y él da la contestación. Le dije, pues mira, te utiliza a ti porque eres pues tu hijo es el familiar era amigo de esta persona, que de esto, y pues hay más cercanía, pues puede entregar obviamente el mensaje, más fácil. Hay gente que, bueno, identifica a través de los flores en ciertas temporadas también del año, ¿no? Cuando el Día de Muertos empieza a oler un cigarro, empieza a oler un perfume. Ahí en casa de mamá también nos tocó, cuando hacíamos transmisiones, también nos tocó una ocasión que estábamos en plena transmisión y ahí se alborotó todo porque de repente estaba haciendo tarot después de medianoche y tal. Ya sabes, algunos decían, no, va a pasar algo malo. De repente se empieza, tú conoces a Sergio Alquimista. Sí. Bueno, Sergio Alquimista empieza a marearse, empieza a poner mal. Otro amigo con el que estaba transmitiendo le dice, ¿qué te pasa? Y dice, me siento mal. Dice, ¿la sientes? ¿Está atrás de ti? No sé quién. Una señora, no sé. Sí, la siento yo atrás. Entonces los dos estaban así. Y cuando se empieza a alterar todo, ellos empiezan así como a ponerse nerviosos y de repente en la cochera de la puerta dentro de la casa sale un olor a perfume de una mujer. Pero un perfume de esos antiguos que son bien penetrantes, bien olorosos, así que lo hueles 3 minutos y te empieza a doler la cabeza. Ajá. Haz de cuenta. Nosotros, wow, ¿qué fue esto, no? Y a partir de ahí, pues bueno, hubo un caso que se investigó y se obtuvo alguna evidencia muy importante. Ya la viste, creo, la imagen que... Sí, está súper interesante, de hecho, porque es que asoma bien sus rostros, sí. Me está como queriendo, así como gritar o morder, ¿no? Ese también es un caso muy claro que tuvimos, que comenzó precisamente, ¿no? Su primera señal
puede hacerse presente a través de la claricencia. ¿Por qué? Porque muchas de las veces los sentidos, pues no, o nuestros sentidos no Los ignoran. no los ignoran hasta que ya llega algo tan sutil como es el olor Claro. y ya no lo puedes dejar escapar. Hay muchas señales, ¿no? Estaremos tocando algún día más en específico algún puntito porque de verdad son muchas. O sea, vamos, me ha tocado, por ejemplo, hablando, por ejemplo, de los programas, ¿no? Algo tan burdo como La Rosa de Guadalupe o Cuando los ángeles caen. Ahora sí que suena así como de así como, pero sí, precisamente también te está tocando el tema de una señal del más allá, porque de repente ahí está el Señor buena gente y hace una buena obra y de repente ya se sacrificó por todo, se va y aparece ¿La pluma? ¿O la rosa? O pluma o la rosa, ¿no? Eso realmente estamos hablando de una señal del más allá. Sí, es que hay muchas señales, desde lo más sensible hasta lo más intenso. Pienso que también es como según la fuerza que tiene la persona, ¿no? La capacidad que pueda tener la persona para poder recibir, aceptar este tipo de mensajes como tal. Sales a la calle, o sea, si en un momento o en la noche anterior pediste, oh, ay, por favor, quiero una señal a ver si este trabajo me conviene o algo así. Prendes la radio y te dicen, oye, es tu gran día y no sé qué. Oye, pues es algo tan curioso que eso, esa es tu respuesta. Muchas veces uno, es falta de fe en uno mismo, uno dice, ay, pura tontería. También hay cosas muy convenientes, como si tú te sales a la calle y está lloviendo. Diosito, mándame lluvia y esta mujer es para mí. Entonces sales, está lloviendo, claro, obviamente. Pero mucha gente también se inventa esos cuentos. Pero fíjate que los mensajes o las fuerzas espirituales, nuestro cuadro espiritual, qué sé yo, aquellas fuerzas que no podemos ver, pero que están ahí, ellos tampoco se toman todo en serio. Ellos tampoco se toman todo en serio. Y tú mismo te has dado cuenta que a veces hacen cosas que te parecen broma, o sea. Entonces, las señales tampoco es así cosas tan serias, porque así como la plumita que cae, que dices, o la rosa que cae, o un comercial que apareció de repente de la nada, luego de haber pedido una señal, entonces tienes que estar abierto a aceptar ese tipo de... Que pueda hacer o no. No sea selectivo. Ajá, que pueda hacer o no pueda hacer, porque también, mira, quien busca encuentra, ¿no? Quien quiere ver va a ver en donde sea. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, con gente, vamos a ir con la gente que es muy creyente de que le están haciendo brujería. Yo he sabido casos que tú te ríes y dices, ¿cómo? No, pues un caso donde, por ejemplo, estaba todo tan lógico, pero la persona como estaba inmersa en toda esta situación que pensaba que le estaban haciendo brujería, pues las 5 o 6 señales que es que estoy seguro que me embrujaron. Mi mamá dice, y último, se dan cuenta pues que los limones que estaban cayendo eran un árbol del vecino, ¿no? Que los sonidos que subían en el pasillo era cuando le bajaban a la taza al baño del que estaba pegado a su pared de los vecinos. Sí, claro, O sea, desde sí. otras lógicas. Sí, o sea que si de repente una persona estuvo haciendo ciertas cosas, también le llenaron de humo la casa porque alguien estaba asando flecha a 2 casas, o sea, también, es decir, quien quiere ver cosas va a encontrarlas en donde sea, pero Sí. para las señales del más allá tenemos que estar un poquito más, pues un poquito más desconfiados, ¿no? Un poquito más como no verla tan fácil, o sea, si te sirve para tu respuesta que estás buscando y es algo que te va a ayudar a recuperar la confianza o a una situación, está bien. Claro. Está bien. No lo necesitas, pero si te sirve a tu vida, adelante. Pero también hay muchas señales que no son necesariamente ni buenas ni malas, simplemente son coincidencias, porque también dentro del mundo de las coincidencias están las serendipias, o sea, casualidades imposibles que muchas de las veces tú puedes ser víctima de una de esas casualidades. Por supuesto. Y te estás yendo con la finta de que es bueno o es malo.
Ojo, porque también hay gente que dentro de las psicofonías, por ejemplo, yo conocí un loquito, lo digo con todo respeto, era un tonto, era un tipo muy tonto, que empezó queriendo codearse con el tema de las psicofonías, nos escribía, conoce a Miguel Aceves, Mm. a Alvarito Seoane de España y a mí, o sea, entraba a nuestros videos, nos comentaba, tal, se empieza como a juntar con nosotros, empieza a sacar información, la que le convenía. Entonces, el tipo pues decía, voy a grabar psicofonías, era de allá de California, creo, de por allá. Entonces el tipo empieza a hacer videos. Oh, gente, miren, gente, yo, gente, aquí estoy, gente. Así, dice, miren lo que se escucha acá. Y nada más se le escuchaba. Entonces él empieza a querer escuchar y ver señales donde no los hay, a querer escuchar voces donde no las hay. Entonces esto ya nos fue preocupando un poquito a nosotros en el sentido de que, oye, se le está, Obsesivo, ¿no? sí, se le está zafando un tornillo a ese cuate. Porque también pasa aquí en las cosas paranormales de que la gente bien se le va la hebra. Claro, tiene que ser. Se clava tanto con el personaje que no le gana. Total, ese tipo se pelea con nosotros porque nos mandaba sus psicofonías que nada más él escuchaba, que eran sus mismos, su misma respiración, o le pegaba una piedrita, raspaba con el pie en el suelo con una piedrita y decía que se escuchaba voz. Total, lo fuimos ignorando y el tipo de la nada empieza a hablar mal de nosotros, que éramos soberbios, no se creía nada. Total, para acabar y no irme tan largo, el tipo acabó haciendo videos casi diciendo que él era la reencarnación de Cristo en vida. Estaba diciendo que estaba recibiendo mensajes celestiales, que se unieran a su secta o que se unieran a sus videos, porque ahí iban a encontrar la respuesta a todo lo malo del mundo y que si quería la salvación. Así se le fue la pinza al loco este. Se le fue, no, Volverse un tipo sí, ahí, predicador o como un predicador, exactamente. Se hizo un tonto, y espero vea este video. Se hizo tonto. O sea, ahí es donde debemos tener nosotros cuidado con ese tipo de casos. Que no todas las señales no van a hacernos ni bien ni nada, porque estamos viendo lo que ajusta con nuestra conveniencia, lo que ajusta con nuestras ideas. Todo lo que vemos siempre, muchas de las veces se relaciona más, no con un fenómeno paranormal genuino, sino con un gusto personal. o nuestras propias acciones como tal, porque muchas veces las señales llegan precisamente en el momento indicado y de la forma sutil o de una forma pues inexplicable. Entonces, digamos, si están teniendo un tipo de acciones negativas donde hay una persona que está vulnerable o que está pasando muy mal, viene de pronto pues una monja, digamos, puede venir una monja, le da un folleto, le pone la mano en el hombro, le habla algo bonito y de pronto siente ese cambio. Esa es una señal. No sé de quién sea la señal, de Dios, de quien creas, de un familiar fallecido, de lo que sea, pero es como ese apoyo, sigue adelante. Hay que saber interpretar esto. Las señales no vienen tampoco a que tú tienes que hacerlo, ni tienes que cambiar, o no sé, tu vida, ni nada de eso, sino que hay que hacer unas ciertas mejoras o simplemente viene a apoyarte en ese instante en que lo necesitas. Por eso aparecen las señales. Te estás hundiendo, levántate, tienes capacidad de salir adelante, vamos, tú puedes. Una mamá que, por ejemplo, tiene que estar luchando por sus hijos y esto, viene alguien, le ayuda o le sale un buen trabajo, una oportunidad. Son cosas tan Pero es interesantes. muy importante interpretarlas. O sea, híjole, y hay que tener mucho cuidado en eso, porque también la gente cuando está en un punto difícil de su vida, de una depresión, con eso también, o sea, hay que ser muy cautos en eso, ¿no? Hay que ser Claro. muy cuidadosos
cómo nos estamos sintiendo para interpretar, ¿no? Las señales esas, la diferencia para mí podría radicar en que más allá de lo que tu lógica te indique, esa señal debe tener algo extra. No solamente lo que tú quieras escuchar, sino también otro punto ahí, pues, que te empuje, que te dé ese extra, ¿no? Que te dé esa señal que muchas de las veces viajas sola. Por No. supuesto, sí. Es que llegan en el momento indicado y llegan precisamente para esa situación en que lo necesitas. Porque, digamos, el mundo, las fuerzas del mundo, o Dios, o aquello que existe que no vemos, ello está allí y de repente, pues, te tiran esa señal y, y es precisamente para sacarte de ese hueco, de esa circunstancia en la que en la que te encuentras. Sí, simplemente tiene que llegar cuando debe llegar, o sea, Muchas- también no hay que ver, bueno, es que Que también, todas son señales, voy a salir y ahora el número 9 me voy a morir, ay, que esa nube está gris y me va a caer un rayo, ay, que se cayó. No, no, no. Llega en un momento indicado para una situación exacta y siempre viene, como dices tú, acompañada por algo que lo algo potencia. extra, ¿no? Por ejemplo, hay una persona sale a su trabajo y no tiene ni siquiera para pasaje en el camión, pero va llegando al paradero y se encontró un billete. Ay, bendito sea el universo, porque mire, o no llevaba su loncha, su comidita y resulta que el compañero vino y le compartió la mitad de su comidita. No porque él lo esté mirando con lástima ni nada, algo surgió en él para que le comparta esa comidita. Esa es una señal, esa es una bendición también. Esas señales también las vemos como bendiciones. Eso hay que también es para otro tema, ¿no? Cómo pedir y cómo recibir Y cómo agradecer. y cómo agradecer, porque eso nos olvida. Bueno, algo más que agregues por ahí que se nos esté pasando. Bueno, obviamente es un tema muy extenso, pero Sí, demasiado. algo que te deje de reflexión estas señales, ¿qué consejo le darías a alguien que le han pasado cosas, pero tiene como esas dudas? ¿O cómo recomiendas tú que se interprete estas señales? Wow, a ver, ¿qué puedo decir yo? Ni siquiera sé cómo decirlo ni qué decir, pues ya creo que lo que dije anteriormente abraza precisamente eso, ¿no? O sea, de que las señales vienen en el momento correcto, con las personas correctas en el momento y sobre todo es pues estar abiertos, ¿no? A lo que uno considera o está necesitando, saber dirigir o decretar o pedir las cosas y todo fluye, todo va a salir según la mentalidad y la riqueza de cada mente. Porque si tienes mente vulnerable o que tú la auto lastimas poniéndote más pesos y cargas encima, pues te aplastas tú mismo. La cosa aquí es meterle positivismo a la vida, a las circunstancias. Si eres creyente de Dios o de la fuerza que tú consideras, pues agarrarse a él, como decimos en Colombia. Bien, pues bueno, yo qué recomiendo, yo recomiendo que le metan mucha lógica al asunto de acuerdo a la señal que esté recibiendo. Obviamente, esto lo digo porque si nosotros nos pasamos la vida buscándole sentido a las señales y a cada cosa, pues también delante de nosotros en ese momento puede pasar lo que es realmente importante. Nosotros, por estar volteando hacia otra parte, no vemos lo que tenemos enfrente. Acuérdese también de que se tiene uno que hacer responsable también de sus situaciones y también de una lógica. Hay que meterle lógica, por eso digo, métale lógica, porque también si tú quieres que la señal sea positiva y tu caso está muy difícil o no sea lo que tú quieres, pues bueno, lo vas a ver con un poquito de frustración, ¿no? Entonces al último tenemos que meterle neutralidad, lógica y de acuerdo a lo que tú te vibre en ese momento. Hazle caso también a la intuición.
Sí, es que estaba hablando precisamente de este punto y ¿sabes qué me hizo recordar? Al de la película ¿cómo es que se llama? La vida es bella, no me acuerdo el nombre, En busca de la felicidad. Y ahí hacen pues el niño sale hablando de que un hombre pidió estaba en el océano, pues como que se está ahogando, ¿no? Y entonces dice, ay, pues quería que Dios lo ayudara. Y luego vino una embarcación. Señor, súbase. Y él dice, no, yo no me subo, porque sé que Dios me va a ayudar. Luego otra vez pasó otra embarcación, súbase, Señor, lo ayudo. No, yo sé que Dios me va a ayudar. Y la tercera, y nada. A lo último se ahogó. Sube al cielo. Dios, ¿pero qué te pasa? Tú no me salvaste. Animal. Si te envié 3 embarcaciones y no aceptaste ninguna. Ay, Así estamos nosotros con las con señales. las señales, ¿no? Estamos esperando quizá, ¿no? Hay que meteorología. Pues bueno, Joana, nos Eso me despedimos. acordaste. Nos despedimos. Ah, sí, vámonos porque acá no dieron tinto. Acá no hay tinto, dices, bueno, para la gente de Sí. Colombia lo entenderá. Pero bueno, muchas gracias por habernos acompañado más a este capítulo de las señales del más allá o lo que interpretamos. Lo esperamos en una próxima emisión la semana entrante. Muchas gracias. Hasta pronto.